Muy buenas tardes, hermanos. Bienvenidos un miércoles más. Gracias a Dios que podemos estar reunidos cada uno en nuestros hogares. Qué gran bendición que el Señor nos da para que podamos estar escuchando lo que el Señor nos habla en esta noche. Y quería compartir un versículo que está en Filipenses 4:13. Y la palabra de Dios dice así: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la verdad, ¿no? Qué fortaleza nos da el Señor a través de esta pandemia, a través de los cuidados que nos da, de las pruebas que podemos estar pasando, y el Señor lo está fortaleciendo cada momento. Y bueno, vamos a estar orando para encomendar la reunión. Oramos. Padre amado, bendito Señor, Jehová de los ejércitos, te pedimos, Señor, que tú tomes el control, Señor, de esta reunión. Te pedimos que la tomes en tus manos, Señor, y que tú puedas estar bendiciendo las canciones que vamos a estar cantando al predicador esta noche, que tú estés bendiciéndolo, que tú le estés dando la sabiduría. Y vamos a pedir, Señor, por los hermanos mayores que están pasando por dificultad, por la vida de nuestro pastor, su familia, por cada hermano, Señor, que tú le estés cuidando grandemente. Gracias por eso y te pedimos todo en el bendito nombre de Jesús, Padre Salvador. Amén. Bueno, hermano, que esta reunión les sea de mucha bendición y que el Señor lo bendiga mucho en esta noche. Vamos a cantar la canción Mirad cuán amor nos ha dado el Padre. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Para ser llamados hijos de Dios. Para ser llamados hijos de Dios. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Para ser llamados hijos de Dios. Para ser llamados hijos de Dios. Buenas tardes, hermanos. Hemos llegado un miércoles más. Qué alegría poder estar con cada uno de ustedes, a pesar de esta pandemia que nos obliga a estar en nuestra casita, pero el Señor siempre tiene una palabra de aliento para cada uno de nosotros. En esta oportunidad quiero compartir un versículo que me ha compartido nuestro querido hermano Gamaliel, que está en San Mateo 5, versículos 11 y 12, que dice así: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Cuando nuestro Señor Jesús habló el sermón en el monte, refiriéndose a las bienaventuranzas, quiso dejar en claro quienes fuéramos sus hijos seríamos gozosos y felices, lo cual significa la palabra bienaventurados. Pero cuando habla de ser bienaventurado, por lo que sufran por causa de nuestro Señor, no suena a ser gozosos y felices. Sin embargo, el Señor afirma que es de mucha más bendición sufrir por Él que estar tranquilo y vivir sin Él. Así como sufrieron los profetas y los creyentes del primer siglo, hoy nosotros debemos considerarnos bienaventurados cuando sufrimos por causa del Evangelio. Que aunque no sufrimos persecución como en aquello entonces, hoy de alguna forma u otra somos golpeados por defender la verdad de Cristo. Querido hermano y querida hermana, siéntanse hoy gozosos y felices cuando por causa de Cristo te maltraten, ya que nuestro premio es mayor en el cielo juntamente con nuestro querido Señor Jesucristo. Bueno, hermanitos, que haya sido de gran ánimo y bueno, que tengan un hermoso fin de semana. Se los quiere y se los extraña muchísimo. Un beso grande, hermanitos. Todo es tuyo, autor de la creación.
cielos, tierra y mar, todo existe por tu voluntad, Señor. A ti sea la gloria, tu consejo prevalecerá, tu palabra cumplirás, soberano eres y no cambiarás. A ti sea la gloria, digno eres de todo el honor, digno de alabanza y loor, digno eres de toda la adoración. A ti sea la gloria. Eres el principio y el final, reinas con autoridad, las naciones a una voz proclamarán. A ti sea la gloria, digno eres de todo el honor, digno de alabanza y loor, digno eres de toda la adoración. A ti sea la gloria. Cuando estemos frente a ti, Señor, y las coronas a tus pies, cantaremos por toda la eternidad. A ti sea la gloria, digno eres de todo el honor, digno de alabanza y loor, digno eres de toda la adoración. A ti sea la gloria, digno eres de todo el honor, digno de alabanza y loor, digno eres de toda la adoración. A ti sea la gloria, a ti sea la gloria. Amén. Iglesia Bautista Misionera de San Miguel le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Buenas noches, Iglesia. Dios les bendiga. Llegó el momento de tener una reflexión sobre la palabra de Dios. Y quiero en esta noche hablarle acerca de las bendiciones espirituales que tenemos por responder y obedecer al llamado de Dios. Obviamente el Señor nos llama a salvación, sabemos eso, y por medio del Espíritu Santo nos da convicción de pecado y nos presenta al Salvador.
Y entonces a través de lo que ocurre ahí podemos entonces reconocer al Salvador a través de una fe que también nos es dada. Como sabemos, la palabra de Dios dice, por gracia soy salvo por medio de la fe y esto no de vosotros. Sabemos eso y yo me permito repetirlo cada día para que siempre esté presente la palabra de Dios textualmente como está escrita en cada uno de nosotros, de nuestros corazones. Ahora, cuando el Señor nos llama a salvación, después ya nos llama a la obediencia. Una vez que somos salvos, que somos sus hijos, el Señor nos llama a obediencia. ¿Y para qué debemos obedecerle? Bueno, debemos obedecerle por lo menos por dos cosas básicas. Una, para glorificarle con nuestra vida, en agradecimiento a esto que recibimos, que es un regalo, ¿no? Esta gracia maravillosa que es la salvación, el perdón de pecado y la seguridad de vida eterna. Pero por otro lado también es para obedecerle. Es decir, no solo para agradecerle, sino también para testificarle a través de nuestra obediencia. Porque el Señor nos llama a obedecerle y nos llama a servirle. Y cuando nos llama a servirle significa que hay cosas que el Señor preparó de antemano para que nosotros desarrollemos a través de nuestros dones, que son capacidades sobrenaturales que el Señor nos va a ir revelando a medida que le servimos. Digamos, nunca vamos a recibir de parte del Señor cuál es el don que nos dio, no vamos a entender el don que nos dio si no hacemos nada para el Señor. Necesitamos comprometernos y servir al Señor para que el Señor nos vaya mostrando cuál es ese don maravilloso que el Señor nos dio para la edificación de la iglesia. Y también a través de nuestros talentos. Entonces el Señor nos llama a obedecerle, a servirle, y para eso el Señor nos prepara y nos da todo lo necesario, ¿no? Y el otro propósito es para nuestra bendición. No solo es para su gloria, para que Él sea glorificado a través de nuestro servicio a Él, nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento, nuestro compromiso con Él, sino también para nuestro beneficio, para poder recibir bendiciones que Él tiene preparadas también de antemano para que nosotros pudiéramos, una vez que recibimos la salvación, disfrutarlas. Pero hay un tema ahí. Cada vez que nosotros queremos servir a Dios, queremos ser fieles a Él, queremos glorificarle con nuestra vida, queremos ser obedientes a su palabra, hay un enemigo que todos sabemos quién es, que es Satanás, que trata de poner piedras en el camino, que trata de que no entendamos el verdadero propósito, no lleguemos a saber el verdadero propósito inclusive de nuestras pruebas, de nuestras luchas. Y tampoco quiere que le sirvamos porque Él no quiere que seamos bendecidos, que tengamos bendiciones. Entonces, obviamente Él no sabe lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, porque Él no es omnisciente. Dios sí es omnisciente, Satanás no. Pero Él conoce normalmente cuáles son las inclinaciones que cada uno de nosotros tenemos. Él conoce a los Ezequieles, conoce a las Marianas, conoce a los Josés y conoce, digamos, a cada uno de los seres humanos por su experiencia, digamos, desde la eternidad donde Él fue creado, ¿no? Él no es eterno como Dios, no es que nunca nació, que siempre existió. Él es, al igual que todos los ángeles, una creación de Dios, anterior a la creación del hombre. Entonces Él sabe exactamente cuáles son nuestros puntos débiles, ¿no? Cuando Jesús fue tentado allí en el desierto, utilizó, como no encontraba nada Satanás para poder decir, bueno, a ver, a Jesús lo voy a poder tentar con esto, con aquello. Porque no había nada en Jesús que pudiera dar un indicio al enemigo de que Jesús podía ser tentado en alguna de sus debilidades. Porque Jesús nunca mostró una debilidad, ni nunca mostró una inclinación a algún pecado en particular. Porque Él fue santo, sin pecado, en toda su existencia aquí en la tierra, en su humanidad. Entonces, ¿Satanás qué utilizó? Utilizó 3 tentaciones generales. Son 3 tentaciones que casi podría decirse que al 90% de las personas le interesaría, por no decir al 100%, ¿no? Pero que son tentaciones que a todos los inclinarían por lo menos a pensar lo atractivo de esas tentaciones, ¿no? Pero como Satanás conoce de nosotros cada una de nuestras debilidades, nosotros no somos el Señor Jesucristo, y nosotros ya hemos dado indicio de cuáles son nuestras debilidades. Entonces Satanás siempre está tratando de enfocar alguna tentación, de presentar algo que nos pueda mover de nuestra fidelidad al Señor. ¿Y todo para qué? Todo para que Dios no sea glorificado con nuestras vidas, pero con el propósito de que no recibamos las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Porque cada vez que el cristiano puede desgustar una bendición de parte de Dios, el cristiano está más comprometido, más unido a Cristo, porque su experiencia le muestra lo maravilloso de glorificar a Dios con su vida y también de servir al Señor.
Entonces, allí está el enemigo tratando de poner escollos, ¿no? Y una pregunta que nos debemos hacer es cuando pasamos por pruebas son, digamos, para llevarnos a bendiciones o para llevarnos al fracaso. Esto debemos preguntarnos eso. Y la respuesta depende de qué tan sólidos estamos en el camino del Señor. Que esto también es utilizado por Satanás, para hacernos dudar, para hacernos decir justamente eso, es decir, ¿esto va a servir para bendición o para fracaso? Como cristianos maduros, cristianos convertidos, firmes, con seguridad de salvación, tenemos que entender que las situaciones que vamos enfrentando en esta vida, fueren cual fueren, siempre son para bendiciones. En tanto nosotros enfrentemos esas tentaciones y esas pruebas con entereza, confiando en el Señor y por supuesto siendo fieles siempre al Señor. Aprovechando cada oportunidad para glorificar a Dios. En los momentos lindos y también en los momentos difíciles, ¿no? Y el Señor se encarga de todo lo demás. Es por eso que ese pasaje tan conocido y tan repetido, buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás viene por añadidura, nunca tiene más realidad y más aplicación que cuando nos hacemos una pregunta en el medio de las pruebas. Pero volvemos otra vez al principio. Satanás está ahí preparado para que no estemos gozosos y no disfrutemos de las bendiciones que Dios tiene. Porque cada vez que nosotros cedemos a la influencia del enemigo, cedemos a la carne, cedemos a nuestras concupiscencias, cedemos a la influencia del mundo, nos estamos alejando de la verdadera adoración a Dios, que es en testimonio y también en práctica visible, digamos, delante de los ojos de Dios. No solo como nos ven los demás, sino como nos ve Dios, que ve todas las cosas y ve nuestro corazón, nuestra mente, ¿no? Entonces, cada vez que nosotros estamos flaqueando ante estas cosas, nosotros estamos imposibilitando el recibir bendiciones. Cuando somos fieles, Dios nos bendice. El Señor siempre nos cuida, porque una vez que sos salvo, tenés vida eterna y no podés perder esa vida eterna, y ya estás en su mano. Y Él siempre te va a cuidar, Él siempre te va a cuidar. Pero obviamente, las bendiciones son para los hijos fieles. De hecho, la palabra de Dios está llena de exhortaciones de parte de Dios. Si hicieres esto, recibirás esto. Serás bendecido en esto si oyeres mi palabra. Y así sucesivamente encontramos esto todo el tiempo en las Escrituras. No es que recibimos bendiciones solamente porque las deseamos y porque solamente somos hijos de Dios. Es cierto que somos bendecidos y tenemos bendiciones que nunca se cortan. Por ejemplo, el cuidado de Dios sobre nosotros. Pero si somos negligentes, aún siendo cristianos convertidos, vamos a recibir perjuicios. La desobediencia, por ejemplo, es pecado y el pecado trae consecuencias. Entonces, si yo salto de un edificio sin estar con cuerdas puestas para que yo pueda descender bien, sano y salvo, obviamente me voy a golpear contra el suelo y seguramente voy a morir. Entonces es necesario que entendamos que la fidelidad a Dios, la obediencia a Dios está relacionada directamente con las bendiciones que nosotros podemos recibir en la tierra. Aunque no perdemos nuestra salvación, aunque nuestra salvación está asegurada, nuestra morada en los cielos está asegurada porque Cristo ya la consiguió y somos salvos por gracia y la fe también es gracia de Dios. Aunque todo eso lo tenemos por seguro, pero bendiciones en la tierra están ligadas directamente a la obediencia, a la adoración a Dios a través de nuestro testimonio, nuestra práctica cristiana cada día, ¿no? Pero vuelvo a repetir, el enemigo es especialista en ver cómo puede ser piedra de tropiezo en estos asuntos. Así que vamos a ver en esta noche 7 bendiciones espirituales como resultado de nuestra fidelidad a Dios. Y son 7 bendiciones espirituales que como fidelidad de nosotros a Dios, el enemigo no quiere que recibamos, no quiere que disfrutemos, ¿no? Y son bendiciones que el Señor tiene para que disfrutemos aquí en la tierra. Por supuesto hay bendiciones celestiales que vamos a disfrutar en los cielos. Lo cual, si la Biblia nos habla de muchas de esas cosas, nuestra mente no llega a imaginar lo maravilloso de eso, ¿no? Aunque vemos la excelencia de la majestad del Señor en los cielos, cuando vemos Apocalipsis y vemos los 24 ancianos, ¿no? Que sacan sus coronas que recibieron, son los creyentes convertidos con vestiduras blancas, ¿no? Y esas coronas que van a recibir cada uno de los creyentes, que vamos a recibir cuando estemos allí en la presencia del Señor, cuando reparta ahí los galardones, esas coronas, vemos a esos 24 ancianos que la colocan ante el Rey de Reyes. Somos reyes y ahora nosotros las ponemos ante el Rey de Reyes. Si bien vemos cosas como esa y cosas como la aparición del Señor y los ángeles que adoran, gritando, gloria a Dios en las alturas, ¿no? Vemos todas esas cosas que nos muestran de algo que no va a alcanzar toda nuestra eternidad en los cielos para salir de lo que va a ser
tan deslumbrante, tan maravilloso. Pero el Señor también tiene bendiciones para los hijos de Dios aquí en la tierra. Nosotros, los redimidos, los que hemos recibido a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, por la gracia de Dios, tenemos bendiciones aquí en la tierra. El Señor nos cuida en la tierra, no es que nos dejó solos. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Vosotros sois templo del Espíritu Santo. Entonces yo voy a morar en ustedes. Entonces no estamos solos. Cada cristiano debe tomar conciencia de eso. Entonces tiene todo lo necesario para resistir al enemigo, para resistir la tentación y para oponerse al gran opositor. Entonces, en el medio de todo eso, aquí vamos a ver 7 bendiciones maravillosas que quiero que vos medites y disfrutes en esta noche. La primera de estas bendiciones son las bendiciones espirituales. Bendiciones espirituales. Vemos como Dios siempre al relacionarse con su pueblo, en este caso con Israel, pero con su iglesia, nosotros somos parte también del pueblo de Dios, hemos sido injertados en la nación escogida de Dios, en el pueblo de Dios, ¿no? Por eso el Señor dice, de ambos pueblos hice uno, ¿no? Entonces Dios siempre se manejó con su pueblo de una manera determinada, con un pensamiento determinado. Y vemos aquí en Deuteronomio 28:2, Deuteronomio capítulo 28, versículo 2, que dice lo siguiente. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones de las que habla, ¿sí? Podés leer inclusive Deuteronomio 28 y 27 inclusive. Podés leer Deuteronomio, que es maravilloso porque ahí está todo el comienzo, el Pentateuco, ¿no? Todo el comienzo de todo lo que Dios empezó a hacer, ¿no? En la relación con el hombre y con su pueblo escogido, con su nación escogida. Y dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. No solo vendrán sobre ti estas bendiciones, y las vemos nomás, pero nunca las disfrutamos, sino que estas bendiciones te alcanzarán. Pero acá hay algo maravilloso que ocurre también, porque después de la coma dice, si oyeres la voz de Jehová, tu Dios. Si oyeres la voz de Jehová, tu Dios, ¿no? Debemos escuchar al Señor, debemos escuchar su palabra, debemos escuchar lo que Él dice. Él no habla por una bifurcación que se abre en el espacio y el tiempo, ¿no? Y sale una luz, no habla de esa manera. Él habla a través de su palabra, la Sagrada Escritura, ¿no? La Biblia en su totalidad. Él habla a través de los sermones, a través del devocional, hoy te está hablando a vos, ¿no? El Señor sigue hablando a través de sus siervos, ¿no? Y por supuesto habla a través de la oración, habla a través de la reflexión que vos haces de la palabra en tu devocional diario. El Señor siempre está hablando, ¿no? Y nos está diciendo entonces qué es lo que Él quiere, que hay que corregir, que hay que enfatizar y qué hay que hacer. Porque el Señor continuamente nos dice, bueno, vení María, vení para aquí, necesito ahora que hagas esto. Andá allá y hacé esto, ¿no? Quizás andá allá y ayudá a esta hermana, a este hermano. Quizás orá por tal y tal. Quizás da una palabra de ánimo a tal y tal. Quizás visitá tal y tal. O sea, siempre el Señor, recordá que el Señor nos dice lo que nosotros tenemos que hacer. Y el Señor dice que debemos amarnos los unos a los otros. Pero nunca el Señor dice que te tienen que amar. Nunca dice eso. Dice que cada uno debe amar al prójimo como a sí mismo, ¿no? Entonces debemos amar a nuestro prójimo. Si cada uno ama a su prójimo, entonces cada prójimo es amado. Esta es la situación, digamos. Esta es la tesis correcta. Pero la Biblia no dice, tengo que ser amado. Yo tengo que ser amado. Porque con esa posición, entonces hay cristianos que siempre están tristes porque dice, no me aman. O nadie me está amando en este momento. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que vos tenés que levantarte y tenés que ver cada día a quién podés amar, demostrar tu amor, llamar, animar, mandar un versículo, estar dispuesto, digamos, con esa empatía con tu hermano, ¿no? Entonces no te sientes a llorar en un rincón porque tenés trabajo que hacer. El trabajo tuyo es amar a tus hermanos. Entonces empezá a hacer algo, pero lo que haces tiene que ser para edificación, no para perjuicio, sino para edificación. Tus palabras tienen que ser para edificación. La palabra de Dios dice, ¿no? Tus palabras deben ser dulces, deben ser amables, deben ser para edificación y no para maldición. Entonces, esto es importante. Entonces aquí vemos estas bendiciones, ¿no? Y dice, si oyeres la voz de Jehová tu Dios, ¿no? Si nosotros estamos atentos a la palabra de Dios y la ponemos en práctica, entonces dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Ahora, las bendiciones espirituales son la mayor riqueza que un ser humano pueda tener. Las bendiciones espirituales son la mayor riqueza que cualquier ser humano pueda recibir. Sin embargo, solamente la reciben los hijos de Dios.
Y vos sos un hijo de Dios. Y si quizás alguien está escuchando que todavía no ha reconocido a Cristo como su único y suficiente Salvador, quizás vos no sos en este momento un hijo de Dios, aunque sos una criatura de Dios, fuiste creado por Dios, pero todavía no te transformaste, según lo que dice la Biblia, en un hijo de Dios, que para hacerlo es rendir tu fe, tu confianza y tu humanidad al Señor Jesucristo, ¿no? Y reconocerle como el Hijo de Dios, como aquel que murió en la cruz, que fue crucificado cargando con tus pecados para que no lo tengas que hacer vos. Y que no solo murió, sino resucitó en victoria sobre el pecado y sobre la muerte, para darte vida eterna. Y todo eso es solamente reconociendo a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Si todavía no lo hiciste, bueno, no tenés estas bendiciones. Lamento decirte esto, pero es lo que dice la Biblia. Estas bendiciones son para aquellos que oyen la voz de Jehová, su Dios, y las ponen en práctica, por supuesto, ¿no? Pero si es así, entonces vas a tener estas bendiciones espirituales que son maravillosas, que cada día van a formar parte de tu vida. Son perfectas, poderosas, eternas, ilimitadas. Nunca tiene límite el Señor. En mi experiencia como pastor, cuanto más fiel sos al Señor, cuanto más comprometido sos con el Señor, más bendiciones recibís. Y cuando pensás en bendiciones, no pensés en grandes riquezas. Pensá en lo que son bendiciones mientras estás en la tierra, que hacen de que te sientas amado por el Señor, que te sientas cuidado por el Señor. Y que sientas que podés tener victoria sobre aquellas cosas que quizás te están preocupando y te atañen. La segunda bendición que vemos también son las bendiciones económicas. Bendiciones económicas. Recién hablábamos de bendiciones espirituales. Ahora estamos hablando de bendiciones económicas. Fíjate lo que dice el Salmo 23.1, que todos conocemos ese salmo, que es el salmo, uno de los salmos más conocidos que hay seguramente en el mundo cristiano, ¿no? Pero solamente el versículo 1 dice: Jehová es mi pastor. ¿Quién es mi pastor? O sea, ¿qué es un pastor? Es alguien que cuida al rebaño, que cuida, que no coman de un pasto que puede estar malo, que traten de comer del pasto bueno, que estén en un lugar protegido, que está mirando para todos lados a ver si hay un lobo que se acerca, ¿no? El que está cuidado, el que está supervisando, el obispo, el sobrevedor de ese rebaño, ¿no? Que en el caso de un pastor cristiano es alguien que está cuidando las ovejas del Señor, ¿no? Pero acá le dice: Jehová es mi pastor. Acá está hablando de Dios es mi pastor. Ya no el pastor que me está cuidando, sino Dios es mi pastor, que a través del pastor me cuida. Pero Jehová es mi pastor, dice: nada me faltará, nada me faltará. ¿Y qué es nada me faltará? Bueno, no está hablando acá de una Ferrari con caja de cambio automático de 12 velocidades o algo por el estilo. No está hablando de eso, está hablando de todo lo necesario, todo lo que es una necesidad en tu vida, ¿no? De todo eso que es necesario. Que se enfoca en un montón de cosas, ¿no? Pero está hablando de todo lo necesario para poder vivir. Esas cosas que quizás te hacen falta y que son una necesidad, y quizás Dios está permitiendo esta necesidad para hacerte entender algo, para madurarte espiritualmente, para que dependas más de Él, para que puedas orar más. Hay un descubrimiento, digamos, que a través de la experiencia todos los pastores en el mundo han tomado como si fuera una estadística, ¿no? Que cuando la Iglesia del Señor está pasando los mejores momentos en el sentido económico, espiritual y todo eso, es cuando menos ora, en su mayoría, digamos, ¿no? No quiere decir que sea una regla para todos, pero esto ocurre. Muchos cristianos, cuando están muy bien, oran menos que cuando están bajo presión, bajo prueba. Cuando están bajo prueba es como que están más dependientes de la oración, están orando con más ahínco, están orando en todo tiempo, como dice la palabra de Dios, orar sin cesar. Ahí están orando sin cesar, si no, no están orando sin cesar. Oran, digamos, como un protocolo, pero no como una necesidad espiritual, ¿no? Entonces el Señor dice que debemos orar, ¿no? Entonces dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En Juan 14:13 dice claramente, ¿no? Aquí el Señor: y todo lo que pidieres al Padre, todo lo que le pedimos a Dios, en el nombre del Hijo, es decir, en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Maravilloso pensar en esto, ¿no? Pero es interesante, porque dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Hablamos en el sermón anterior sobre idolatría, ¿no? Lo que es idolatría, ¿no? Es arrodillarse y pedir a una estatua, a una imagen o lo que fuere, cuando esa estatua, esa imagen o esa escultura, digamos, tiene oído y no oye, tiene olfato y no huele, tiene boca y no habla, tiene ojo y no ve, y tiene manos y no palpa, y tiene piernas y no camina, ¿no?
Entonces cualquier cosa que pidamos a Dios en el nombre de cualquier deidad, mejor dicho, en el nombre de cualquiera que no sea Cristo, es un teléfono sin cable, no va a llegar a ningún lugar. No va a llegar a ningún lugar. Acá dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dice, lo haré. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, tenemos al Señor, que es nuestro comunicador, que es nuestro defensor, que es nuestro abogado, que es nuestro intercesor. Es el Señor Jesucristo. Entonces, pedimos al Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice que entonces el Señor responde, ¿no? Y todo lo que pidieres, ¿qué es todo lo que pidieres? Todo aquello que necesitamos. En algunos casos tiene que ver con lo espiritual, en algunos casos tiene que ver con lo material, en algunos casos tiene que ver con lo afectivo, en algunos casos tiene que ver con nuestro mismo cuerpo, ¿no? Tiene que ver con un montón de cosas. Pero acá vemos entonces ya tenemos dos bendiciones, las cuales Satanás no quiere que vos disfrutes. Por lo tanto va a poner siempre piedras, va a poner cosas en tu corazón, en tu mente, en tu oído, ¿no? En tus labios, para que vos entonces no puedas recibir estas bendiciones. Porque cualquier cosa que no tenga la pureza que tiene que tener la glorificación a Dios de tu testimonio y tu relación con Dios, siempre va a ser un estorbo, tanto para tus oraciones como para poder recibir estas bendiciones. Entonces vemos aquí bendiciones espirituales, bendiciones económicas. Y aquí también habla de bendiciones en la salud, bendiciones en la salud. En cuanto a bendiciones de la salud, vamos a leer un par de versículos, pero hay algunas cosas interesantes que quiero remarcar, ¿no? Las bendiciones en la salud no vienen por imprudencia. Nosotros ahora estamos enfrentando una situación muy difícil con una enfermedad que está azotando al globo en general, cada nación, en cada rincón de la tierra. En algunos con mayor fuerza, en otros un poco menor, pero están muriendo personas en cantidades como si fuera una guerra en todo el planeta. Los países más desarrollados y los países subdesarrollados. Entonces, en el medio de todo esto, la iglesia tiene que ser una iglesia obediente al Señor y no negligente. No debemos ser negligentes. No importa lo que nosotros entendamos o quizás estamos asumiendo. Nuestro pensamiento particular, por decirlo de alguna manera. No importa si nosotros decimos, bueno, no es tan así. O quizás otro hermano puede decir, bueno, no creo que sea tan grave. O otros, bueno, yo no le doy tanta importancia. O otros, bueno, hay un montón de razones por las cuales podemos ser imprudentes. Pero debemos ser imprudentes. Recordad que la palabra de Dios dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual es de Dios y mora en vosotros. Y no sois vuestros, sino sois de Dios, ¿no? Entonces, la palabra de Dios claramente dice eso. Entonces, ¿qué significa eso? Que debo cuidar ese cuerpo que es templo del Espíritu Santo, porque no es mío, sino es de Dios. Cuando estoy cuidando mi cuerpo, mi salud, lo que estoy haciendo es cuidando algo que le pertenece a Dios. No puedo ser negligente con algo que no es mío, que es de Dios, ¿no? Porque es una doble negligencia. Entonces, no importa lo que pensamos, nuestro punto de vista, debemos asumirnos a la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo debemos pensar en cuanto a esto? Bueno, para eso tenemos la palabra de Dios. Y nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por otro lado, también nosotros, cuando fuimos llamados a obediencia. Lo que significa que debemos obedecer la palabra de Dios. Debemos obedecer la palabra de Dios en cuanto a lo que Dios exige de nosotros, por ejemplo, en cuanto a nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo y pertenece a Dios. Y también en cuanto a las leyes vigentes que hay en cada una de las naciones, que podemos estar en acuerdo o desacuerdo, ¿no? Pero tenemos que asumir esas leyes y seguir los requisitos que esas leyes nos están poniendo. Por ejemplo, los casos de excepciones, los permisos que hay que sacar, todo eso, debemos ser coherentes en cuanto a todo eso, porque Romanos 13, 1 al 7 nos dice que debemos serlo así, y es la palabra de Dios. Entonces, no importa lo que pensamos, nuestra opinión personal, no podemos ser tan soberbios de pensar de que nuestro razonamiento puede estar sobre el razonamiento de la palabra de Dios, porque no es así, no es así. Y si hacemos eso, no vamos a recibir las bendiciones. Y acá está hablando de bendiciones en cuanto a salud. Pero voy a decir algunas otras cosas más con respecto a eso. Aquí, Éxodo 15, 26, nos dice algo que tiene que ver con que el Señor nos libra de cosas que el Señor preparó para los impíos, para los que aborrecen su nombre, ¿no? En este caso aquí va a utilizar, estamos en Éxodo 15, 26, va a utilizar justamente un texto que está hablando acerca de las plagas que mandó, las enfermedades que mandó a Egipto, ¿no?
Está hablando de castigos sobre Egipto. Eran enfermedades que fueron un castigo enviado de parte de Dios. Pero acá la palabra de Dios dice que Él no va a enviar castigos de ese tipo sobre su iglesia. Ahora, ¿vamos a estar enfermos por distintas cosas? Sí. Producto de la depravación del cuerpo humano desde la caída del hombre, que tiene que ver con el pecado del hombre y que genéticamente ha arruinado muchas cosas de lo que Dios creó perfecto. Seguramente algunas situaciones que caen sobre todos, justos e injustos, y el Señor entonces, bueno, eso el Señor lo va a utilizar conforme a su voluntad, quizás para un propósito divino, digamos, en nuestra vida, quizás para cambiar aspectos en nuestra vida, para fortalecernos, para que nosotros seamos realmente buenos consejeros el día de mañana en cuanto a las pruebas, cómo hay que pasarlas. Por distintas razones el Señor puede permitir eso. Y por supuesto, muchas veces el Señor permite cosas en nuestra salud para que nosotros seamos una herramienta con un propósito que va más allá de nuestro entendimiento, que quizás no lo entendemos, pero va más allá de nuestro entendimiento. En Éxodo, que estábamos ahí, Éxodo 15, 26, el Señor dice, y dijo, si oyeres atentamente mi voz, ¿no? Está diciendo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, sí, hay un requisito, digamos, ¿no? Dice, si oyeres atentamente, no si oyeres, digamos, escucho un discurso y ya está. Ah, qué lindo, hablaron del Señor, qué bueno, y qué sé yo. No. Si oyeres atentamente, significa meditando, significa profundizando, significa diciendo, ¿qué me está diciendo Dios a mí en este momento? No qué le está diciendo al hermano que está al lado, al hermano que está atrás o que está delante, sino a mí personalmente. Dios está hablando en este momento, ¿qué me está diciendo? Si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos. E hicieres lo recto delante de sus ojos significa no solo escucharlo, sino obedecerlo, poner en práctica y hacer lo que es justo, de acuerdo a sus mandamientos, delante de sus ojos. Es interesante, delante de sus ojos. ¿Por qué? Porque lo que hacemos siempre está delante de los ojos del Señor. Dice, y dieres oído a sus mandamientos, que estás dispuesto a escuchar acerca de lo que Dios exige. ¿Un mandamiento qué es? Algo que se exige. Es un requisito que debe obedecerse, el cual tiene consecuencias de no hacerlo, ¿no? Dice, y dieres oído a sus mandamientos, ¿sí? A sus preceptos, a su voluntad. Dice, y guardares todos sus estatutos. Si guardares todos sus estatutos significa todo lo que el Señor te enseña cada día. Estuve predicando acerca de eso. Lo que Dios no te enseñó todavía no es tu responsabilidad, pero lo que Dios te enseñó, eso sí es tu responsabilidad. De ponerlo en práctica, ¿no? De guardarlo en tu corazón y en tu mente, ¿no? Los judíos tenían frases en los dinteles de las puertas, en las paredes, y aún tenían aquí adelante colgando siempre un pasaje de las Escrituras, ¿no? ¿Y por qué era esto? Era esto porque no se permitían olvidarse aquello que para ellos era importante porque era la palabra de Dios, ¿no? Entonces dice, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, dice, ninguna enfermedad de las que envié a Egipto te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Está hablando de enfermedades que eran una maldición como castigo. O sea, Dios nunca te va a castigar, cristiano, cristiana, hermano, hermana, nunca te va a castigar con algo que sería una maldición para aquellos que son opositores y enemigos de Dios. Nunca va a enviar algo como eso. Entonces, cualquier cosa que veas que pasa en tu salud, yo soy diabético y ustedes lo saben y soy insulínico. Bueno, eso no fue un castigo de parte de Dios a mi vida. ¿Cómo hubiera sido lo que para Dios sí es un castigo para Egipto en este caso, ¿no? O para personas que realmente son opositoras, son perversas delante de Dios y aborrecen a Dios. Entonces Dios puede mandar sobre ellos, destruirlos, ¿no? Pero Dios nunca va a mandar eso sobre uno de sus hijos. Aunque sí vamos a tener distintas enfermedades, posiblemente. Por ejemplo, Juan 9, capítulo 9, versículos 2 y 3, que habla acerca del ciego de nacimiento. Recuerdan este pasaje, ¿no? Y entonces los discípulos le preguntaron, fíjense en aquí, Juan 9, versículo 2. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, que significa maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿No? Veían a este ciego y decían, este hombre es ciego, mirá lo que está pasando. Él todavía no era converso, ¿no? Ahí estaba.
ciego. ¿Y quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Cómo es el asunto este? Para que él, digamos, esté en esta situación. Y aquí vemos una de las razones por las que a veces hay ciertas enfermedades que Dios permite. Dios no quiere que el mundo esté enfermo. ¿Se acuerdan cuando Lázaro estaba ya sepultado? Y estaban todos tristes, llorando, y dice que el Señor en 2 oportunidades llora, ¿no? ¿Y por qué? Porque le angustiaba por qué ellos tenían que pasar por este momento tan doloroso si Dios no había creado el hombre para que muera y para que pase por esto. Dios lo creó para que sea eterno, que tenga vida eterna. Es por eso que el Señor después vino para regalarnos esa vida eterna. Entonces Dios no creó la enfermedad para que suframos, es consecuencia del pecado del hombre, de la depravación del ser humano a través de los siglos. Y acá entonces él responde, ¿no? Dice, respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres. No está hablando que los padres o este no eran pecadores. ¿No? Dice, no es que para que haya sido ciego tuvieron que pecar él o sus padres. No es una consecuencia de eso. Sino, dice, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Para que la obra de Dios se manifieste en él. Entonces a veces el Señor permite enfermedades porque Él está haciendo algo que quizás no lo entendemos, no lo comprendemos, pero está haciendo algo que va más allá de nuestro entendimiento. Está haciendo algo grande y parte de esa herramienta somos nosotros. Y a veces el Señor permite que pasemos por estas situaciones porque quizás vamos a influenciar, a enseñar y a exhortar a través de lo que estamos pasando o abrir un camino en aquellos que nos rodean, que a veces pueden ser nuestros hijos, nuestros propios hijos, que son duros con las cosas del Señor, que quizás no quieren entender cosas tan simples como las que el Señor explica en las Escrituras, o quizás hermanos, o quizás padres, o quizás amigos. Hay muchas personas que a veces están involucradas en nuestra vida y por ahí nosotros no entendemos de la manera que el Señor actúa, porque los caminos del Señor son insondables y la mente de Dios no es nuestra mente, ni lo que nosotros entendemos es lo que entiende Dios. Entonces Dios puede preparar esas cosas. Entonces las enfermedades que Dios permite en sus hijos no son una maldición como las que Dios envió a los egipcios. No es una enfermedad de maldición, sino es una enfermedad que es una herramienta maravillosa para trabajar en nuestra vida, para que nosotros realmente nos acerquemos a Dios y tengamos una relación con Dios que no hubiéramos tenido de otra manera, y también para que a través de nosotros, como herramienta en las manos de Dios, podamos ser un efecto maravilloso en la vida de aquellos que amamos y que nos rodean, ¿no? Entonces las dificultades en la salud del creyente son una herramienta que Dios utiliza justamente con un propósito maravilloso, aun cuando no lo podemos entender. Es así. La cuarta bendición son las bendiciones de trabajo pago, ¿no? Las bendiciones de trabajo, de tener trabajo. Sé que como iglesia estamos pasando un momento difícil en cuanto a esto, pero el Señor está sosteniendo y está proveyendo, digamos, de mecanismos para que los hermanos se puedan soportar y en todo caso, digamos, el Señor está asistiendo a aquellas cosas que por ahí son muy vulnerables. Pero fíjense, si ustedes analizan como iglesia, Dios se está encargando de todo. Dios se está encargando de todo. A través de la iglesia, a través de los hermanos, a través de una acción directa sobre cada uno de los hermanos. Entonces Dios se está encargando de todo, ¿no? Está supliendo, digamos, este momento difícil. No va a dejar de ser difícil, porque es difícil para todo el mundo. Y como yo siempre digo, y la Biblia dice, la lluvia cae sobre justos e injustos, y hay momentos económicos que son difíciles para todos. Pero el Señor nos sustenta, nos ayuda y nos provee de lo necesario, ¿no? Y aquí vemos en Génesis 41, Génesis 41, versículo 51, y vemos aquí a José, ¿no? José con uno de sus hijos, primero. Dice, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre, ¿no? O sea, José obviamente tenía su trabajo, Dios le había provisto ese trabajo y ahora había nacido este hijo, entonces él le pone un nombre que tiene significancia justamente con la provisión de Dios, ¿no? Y dice, Dios me hizo olvidar de todo mi trabajo, ¿no? O sea, él tenía trabajo. Estábamos hablando de José acá y él tenía trabajo, ¿no? El Señor Jesucristo tenía trabajo. José, el padre, digamos, el padre de corazón de Jesús, ¿no? Él trabajaba, era carpintero, ¿no? El carpintero que era más con roca que con madera, porque no había madera en ese lugar, era una cosa muy de ricos, ¿no? Entonces era todo
esculpir, digamos, hacer una cunita de piedra. La cuna de Jesús era de piedra, no era de madera. Entonces vemos aquí cómo el Señor se encarga también de proveer para nuestras necesidades, ¿no? De nuestro trabajo y todo eso. Entonces debemos descansar en el Señor porque el Señor prometió estas bendiciones. Ahora, vuelvo a repetir, tanto en lo que son bendiciones espirituales, Satanás va a ser una piedra de tropiezo. Bendiciones económicas, Satanás va a ser una piedra de tropiezo. En la salud, Satanás va a ser una piedra de tropiezo. En lo que es tu trabajo secular, va a ser una piedra de tropiezo. Él siempre va a ser una piedra de tropiezo. ¿Pero qué hago yo? Lo que la palabra de Dios dice, resiste a Satanás y él huirá de vosotros, ¿no? Entonces, seguimos adelante. Las bendiciones de nuestros papeles migratorios también, ¿no? Tenemos hermanos, bueno, tenemos a nuestros hermanos venezolanos que han lidiado tanto con estos trámites del documento, del pasaporte y de migración y todo esto, han estado por largo tiempo, ¿no? Bueno, y ellos han madurado mucho a través de eso, ¿no? Y Dios les ha bendecido mucho a través de eso, ¿no? Pero el Señor se encarga de todo eso. El Señor se encarga de todo eso y gracias a Dios ellos todavía están con nosotros. Mateo 11, 25, hay un versículo, ¿no?, que habla justamente de que esto es un principio de Dios, de que cualquier ciudadano en el mundo puede insertarse a la iglesia en otro país, digamos, quizás desconocido hasta ese momento, pero en otro país que no es el suyo, digamos, y Dios considera eso un derecho propio de un hijo de Dios que viaja a otro lugar, como nuestros hermanos han viajado desde Venezuela aquí, y otros en otras iglesias que han venido de distintas partes del mundo, ¿no? Y aquí en Mateo 11, 25, perdón, en Éxodo 12, 49, ahí confundí el versículo, Éxodo 12, 49, dice, y la misma ley será para el natural, es decir, para el que era israelita, ahí, dice, y para el extranjero que habitare entre vosotros. Y la misma ley, o sea, está hablando obviamente acá en cuanto a las leyes establecidas por Dios, ¿no? Pero está diciendo, los mismos privilegios que tiene cualquier extranjero que viva entre nosotros, también le exige cumplir las mismas leyes que son nuestras. Es decir, un extranjero recibe los privilegios del país a donde va y al mismo tiempo tiene la responsabilidad de cumplir con las leyes de ese país. Pero este principio, que ahora es un principio jurídico en la mayoría de las naciones, este principio ya lo estableció Dios, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos que existe esto, y esto también es una bendición de parte de Dios, en un mundo donde ahora está muy globalizado, donde cada uno puede viajar a cualquier parte, y así como nosotros tenemos hermanos de otras partes del mundo, hay hermanos nuestros que están en otras partes del mundo, ¿no? Y que están ayudando y sirviendo en otros lugares. Así que bueno, este es un principio establecido por Dios, pero también nos habla de una bendición para los hermanos que vienen de otro lugar y se insertan, digamos, en nuestra cultura, en nuestra nación y en nuestra iglesia particularmente, porque estamos hablando de la iglesia. Luego, en sexto lugar, tenemos las bendiciones de los que estudian y son ministrados por la palabra de Dios, nuestros hijos, ¿no? Las bendiciones de nuestros hijos en el estudio, en el desarrollo, digamos, de conocimiento secular y también en lo que es el conocimiento de la palabra de Dios. Tenemos niños que ahora son jóvenes y ya están llegando a jóvenes adultos algunos, que cuando vinieron a la iglesia eran pequeñitos, eran niñitos pequeñitos, pero fueron enseñados con la palabra de Dios, fueron conociendo al Señor, fueron conociendo las historias bíblicas, fueron conociendo la voluntad de Dios, fueron conociendo lo maravilloso del Señor y después fueron teniendo la experiencia con sus padres cristianos, lo maravilloso que es Dios en su familia, ¿no? Y lo que es más maravilloso es que crecen en la familia de Dios, ¿no? Y ahora ellos ahora están preparados. Y no solo eso, todos los que han venido de chiquitito y que han permanecido fieles con su familia dentro de nuestra iglesia, ahora están todos desarrollados, inclusive intelectualmente, en lo secular, ¿no? Porque de eso se encarga el Señor. Y Mateo 11, 25, ahora sí, Mateo 11, 25, dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños, ¿no? Y las revelaste a los niños. Nuestros niños entienden cosas que los grandes sabios, con mucha experiencia y muchos años en la sabiduría humana, no pueden entender. Y nuestros niños lo entienden. Nuestros niños saben exactamente por dónde van a entrar al cielo y por qué van a entrar al cielo. Ellos saben. Y los grandes entendidos, eruditos, estudiosos, universitarios del conocimiento, los que influencian, digamos, a la humanidad,
ignoran absolutamente lo que nuestros niños pequeños pueden mostrar que saben en cuanto a las cosas de Dios. Entonces ellos están enseñados por el Señor y después toda esa enseñanza por el Señor les permite desarrollarse en el mundo secular, porque el Señor los prepara para que ellos fueran aquellos que en el futuro van a ser los que van a llevar la palabra de Dios en distintos extractos sociales y culturales, ¿no? Así que es lindo pensar en todo esto. Y la séptima bendición es la de nuestra vivienda, sea que somos propietarios o no, pero es la bendición de nuestra vivienda, de estar protegido con nuestra vivienda. En Hechos 4:34 dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredad o cosas las vendían y las traían el precio de las mismas, digamos, de lo vendido justamente a los apóstoles. ¿Para qué? Para ministrar y para que a nadie le falte nada. Había personas en ese tiempo que no tenían techo y había personas que tenían, por ejemplo, hectáreas y viviendas y tenían muchas casas. Entonces, ¿qué hacían? Proveían, digamos, parte de su riqueza, porque el Señor, digamos, ama a los ricos con corazón humilde y ama a los pobres con corazón humilde, ama a los corazones humildes, ¿no? Y el Señor dentro de su iglesia tiene de todo, ¿no? Y Él entonces utiliza a aquel que tiene un poco de más sobre algo que comparta con los que tienen menos, ¿no? Y acá había en ese tiempo hermanos que tenían, por ejemplo, 10 casas, entonces vendían alguna de esas cosas y entonces con eso ayudaban a que los apóstoles administren eso para que aquellos que no tenían nada puedan tener lo necesario, ¿no? Entonces tenemos la bendición, por ejemplo, de nuestras viviendas, tenemos la bendición del lugar donde el Señor nos cuida, nos hace descansar, nos hace cocinar, nos hace bañarnos, nos hace tener la seguridad de estar protegidos, ¿no? Porque el Señor no se olvida de nosotros. Ahora, para todas estas bendiciones siempre hay un opositor y se llama Satanás. Y él quiere que no veas estas cosas. Él no quiere que vos puedas meditar acerca de estas cosas. No quiere que sepas que hay bendiciones espirituales, no quiere que vos estés gozoso con las bendiciones económicas, con las bendiciones en cuanto a la salud, con las bendiciones de trabajo, con las bendiciones de poder partir hacia algún lugar y ser recibido ahí como parte de ese lugar, digamos, teniendo que ver con los papeles migratorios y todo lo demás. Bendiciones en cuanto a la crianza de nuestros hijos en el conocimiento de la palabra de Dios y en la preparación intelectual para defenderse en este mundo, las bendiciones en cuanto a la vivienda. Satanás no quiere que recibas nada de eso, por eso siempre va a tratar de que no seas fiel a la palabra de Dios, que no tengas un corazón humilde, que no obedezcas la palabra de Dios, que no trabajes para el Señor, que no le glorifiques con tu testimonio personal. Siempre va a tratar de poner una de estas cosas en tu mente para que lleguen a tu corazón. ¿Para qué? Para que entonces, al no ser fiel al Señor en todas esas cosas, entonces no puedas recibir bendiciones. No permitas que Satanás logre eso. Él no puede obligarte, él puede influenciarte. Puede tratar de decirte, mirá, ¿no pensaste en esto? ¿Recuerdan a Adán y Eva, no? Se presentó ahí Satanás y dice, no, ¿viste que Dios te dijo tal cosa? No, lo que pasa es que Dios esto... Bueno, eso es lo que él puede hacer. Pero la decisión fue de Eva y de Adán. La decisión es nuestra. Como cristianos, ahora más que nunca, que tenemos la capacidad de hacer lo correcto, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, él es pecado, dice la palabra de Dios. Nosotros tenemos la posibilidad, porque ahora sí nuestro libre albedrío sí nos permite tomar buenas decisiones, tenemos la posibilidad de obedecer y ser fieles al Señor. Entonces, cuando viene una de estas cosas raras a tu oído, decir, no, un momento, no quiero escuchar más, o no quiero poner esto en mi corazón ni en mi mente, porque yo lo que quiero son recibir las bendiciones que Dios tiene para mí. No quiero que nadie interrumpa esas bendiciones, no quiero que nadie ponga una piedra de tropiezo delante mío para que yo no pueda recibir esas bendiciones. Entonces acordate, bendiciones espirituales, económicas, de salud, de trabajo, de papeles, documentos migratorios, en el caso que seas un extranjero, estudios para tus hijos, tanto espirituales, o sea, teológicos, como también de desarrollo de conocimiento, digamos, para defenderse en este mundo, también la bendición de tu vivienda. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero siempre hay un requisito, y lo vimos ese requisito, ¿no? Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, ¿no? Si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Después vimos en Éxodo 15:26, ¿no? Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios
e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, entonces vas a recibir bendiciones. De eso se trata. Las piedras de tropiezo están en las manos del enemigo, pero nosotros caminamos de victoria en victoria. Entonces podemos tener quizá una prueba con cualquiera de estas cosas, una prueba espiritual, económica, de salud, de trabajo, en un papel migratorio, en la educación de nuestros hijos, en la formación de nuestros hijos, en cuanto a nuestra vivienda. Podemos tener, digamos, pruebas en cuanto a eso. Eso seguramente que vamos a tener. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que caminamos de victoria en victoria. Con Cristo todo lo puedo, ¿no? Todo lo puedo con Cristo que me fortalece. Esfuérzate y sé valiente. Entonces, cuando vemos un cristiano, vemos un vencedor. Vemos a alguien que tiene garantizada la victoria, ¿no? Entonces, no importa lo que enfrentemos y no importa lo que se vaya cayendo en el camino de nuestra carrera hacia Cristo, como decía el sermón del domingo, no importa eso. Sigo adelante, pongo mi mirada en Cristo y sigo adelante. ¿Por qué? Porque en el medio de toda esa ruta lo que voy a recibir son bendiciones. En todas estas cosas, que solamente son 7, pero hay un montón más que habla la Biblia, que nosotros podemos recibir. Así que animo a la iglesia a que esté fuerte en este momento tan difícil, en todo aspecto, que estamos pasando, no solo nosotros, sino los cristianos de todo el mundo, ¿no? Y por supuesto toda la humanidad. Entonces es un buen momento para ser fieles, ser obedientes, ser consagrados al Señor, tener un buen testimonio, confiar en el Señor, asirnos de tomarnos de todas estas bendiciones maravillosas que son para sus hijos obedientes, ¿no? Entonces tomemos todo esto, no permitas que nadie te saque eso porque es tuyo, el Señor lo tiene para vos, ¿no? Y caminamos hacia el Señor, hacia el encuentro con Cristo, ¿no? Mientras le servimos, disfrutamos de estas bendiciones. Y cuando tenemos una prueba, Señor, no te estoy preguntando por qué, sino para qué. Enséñame para qué. Y el Señor te va a poner en tu corazón y te va a revelar por qué el Señor está en este momento utilizando tu vida como una herramienta maravillosa para hacer algo sobrenatural, algo maravilloso, que no podés comprender y quizás no lo ves y quizás no lo veas en esta tierra, pero el Señor está haciendo algo maravilloso, porque Él es Dios y Dios es bueno. Les animo a reflexionar sobre esto. Vamos a orar y luego nos despedimos hasta el domingo. Amado Señor, damos gracias, porque cuando abrimos tu palabra, Señor, lo que vemos son bendiciones. Vemos infinidad de promesas que son para tus hijos, Señor. Vemos infinidad de cosas maravillosas que tienen que ver con nuestra relación obediente, perseverante a tu santa y bendita persona. Vemos todo esto, Señor. Y vemos también que el enemigo siempre está atento, como tu palabra dice, como león rugiente, viendo a quien devorar. Vemos eso, Señor, pero sabemos también que contamos con toda la armadura tuya para estar firmes, para protegernos y para seguir para adelante. Señor, gracias por todo esto. Ayúdanos a ampararnos en estas promesas, ayudarnos a disfrutar de aquello que tenemos, ayudarnos a ver el medio vaso lleno y no el medio vaso vacío. Ayudarnos, Señor, a ser una herramienta para ánimo de los demás. No permitas que esperemos sentados ser animados, sino ayudarnos a ser de ánimo a otros hermanos que lo necesitan. Ayúdanos, Señor, a que crucen cada uno de los obstáculos que el enemigo pone. Ayúdanos a ser parte de tu obra, Señor. Te damos gracias, Señor, y pedimos todo esto y agradecemos en el maravilloso nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor les bendiga grandemente. Les amo, les extraño mucho, quisiera abrazarlos en este momento, pero parte de la prueba es esperar ese momento. Así que muchas bendiciones. Vamos a cantar como Abraham al siervo. Como brama el cielo por las aguas, mi alma clama por ti. Solo tú eres mi deseo y mi yo te amo a ti.
vida te deseo. Tú eres mi Señor. Solo tú puedes dar el gozo y el brillo de mi amor. Solo tú eres mi salvación. Solo tú me das el perdón. Solo tú eres mi deseo y yo te amo a ti. Solo tú eres mi deseo.